España ahora mismo el doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz. Es un médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia como médico especialista en infectología y medicina tropical de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene magíster en manejo de VIH en la Universidad del Rey Juan Carlos, España, y un diplomado en marketing digital de la Universidad de los Andes de Bogotá. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Pérez. El micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. A Abraham, a ti, Karina, a ti, Shirley, muchas gracias por la introducción. Y yo les voy a hablar de estas hepatitis virales, de la hepatitis, que es todo un abecedario. Tal vez la letra B es la letra que a mí más me gusta, digamos, de estas formas de las hepatitis, pero ahorita leyendo y oyendo todo lo que hablaba Abraham, realmente uno no diagnostica lo que no sabe. Y uno no diagnostica lo que lo que no pide. La hepatitis C para nosotros no es porque no exista. Es imposible que en un país tengamos que hacer un MIPRES para una vacuna de 20.000 pesos y no para una resonancia magnética de 1 millón de pesos. Es una total desconsideración que para las vacunas haya que hacer una cantidad de papeles y para solicitar exámenes, muchas veces que solicitan repetidamente los pacientes, que cuestan una gran cantidad de dinero, no pueden hacerlo. Mientras la vacunación de los adultos sea una cuestión de trámites administrativos y burocráticos, simplemente no vamos a lograrlo, no va a ser fácil hacerlo. Voy a compartir mi pantalla y quiero comentarles a ustedes algo de la hepatitis B. A continuación se va a hablar mucho del tratamiento. Yo quiero enfocarme en cómo tratar y darles algunos tips clínicos para tener en cuenta. Este es un virus totalmente apasionante, es bellísimo, desde la virología básica, tener esas partículas virales y tener ese DNA, que es ese DNA con esa capacidad de hacer complementariedad con el DNA que tiene en el huésped y que sus formas y sus partículas hacen que se integre o que se replique, hace realmente un virus que sea fascinante, pero un virus que también tiene complejidades. Y esas complejidades se dan por dos razones. Las voy a comentar, los factores individuales, pero también un factor de distribución de genotipos. Nosotros tenemos a hablar mucho de los genotipos del virus C. Aprendimos ahorita los genotipos del virus C, del virus E, pero el virus B también tiene genotipos y hay genotipos que están localizadas en las Américas que tienen importante progresión viral. Nosotros no acostumbramos a hacer los genotipos de hepatitis B muchas veces porque los desconocemos, pero quiero recordarles que esos genotipos también tienen, y vamos a verlo más adelante en la progresión de la cirrosis. El virus, desde el punto de vista fisiopatológico, es lo más, o sea, es espectacular porque él no solamente viene a esa integración, hace una fase de eclipse viral donde se desenvuelve dentro del citoplasma y lo que hace al integrarse dentro del genoma, ese DNA complementario puede ser extra o estar intra del genoma y puede estar en esas partículas extras que son las que le permiten en ese periodo pregenómico fabricar RNAs o integrarse para hacer RNAs. Luego, después de eso, viene un proceso de envoltura, de todo ese proceso de gemación, en donde se puede intervenir farmacológicamente para poder evitar la transcripción y lograr superar el virus. Sin embargo, hasta ahora, y vamos a ver en la charla que viene más adelante, cómo podemos pasar de ese tratamiento que es una contención a un tratamiento que pudiera ser probablemente de curación. Y siguiendo dentro de la fisiopatología, recuerden que la respuesta inmunológica, si bien el virus se neutraliza con la presencia de anticuerpos, para cuando está infectado el hepatocito ya no son los anticuerpos, sino la inmunidad celular. Y la inmunidad celular controla la replicación y aquí hay dos momentos muy importantes. Lo primero, por ejemplo, terapias biológicas como medicamentos anti-TNF que se usan en psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, pueden hacer una exacerbación, una reactivación. Esto se explica por qué bloqueando el factor de necrosis tumoral lo hace y se genera ese periodo de reactivación. Pero por otro lado, los anticuerpos que neutralizan, y que vamos a ver más adelante, que neutralizan el antígeno de superficie,
con medicamentos anti-CD20, como por ejemplo Crelisumab, Rituximab, que son medicamentos que van hacia ese tipo de linfocitos, impiden la formación de anticuerpos y hace que haya una reactivación del antígeno de superficie que está positivo. Es decir, que la reactivación en los pacientes inmunosuprimidos es bastante importante, pero es importante si uno hace el diagnóstico completo de la hepatitis B. Pero de algo que tenemos que quitarnos de la cabeza es que la hepatitis B se cura, la hepatitis B se controla o se hace una cura funcional, pero esa cura siempre tendrá la posibilidad de la reactivación. Entonces, esto es la terminología que usábamos antiguamente. Y muchos de ustedes oyeron de esta vaina de inmunotolerante, inmunoreactivo, y esto es una cantidad de cuestiones. Tal vez de esta terminología antigua, la más interesante de todas es la hepatitis B oculta. En la hepatitis B oculta hay trabajos que se hicieron hace varios años donde Juan Carlos mostró, por ejemplo, una prevalencia 0,6, 1,2% en pacientes con VIH. Nosotros sacamos otra publicación recientemente en donde hablamos de hepatitis B oculta en pacientes con VIH con una prevalencia de 0,8 a 1,8% también, y es una enfermedad que no se diagnostica serológicamente, sino con cargas virales en pacientes que tienen hepatopatía y cuando se busca el virus B. Pero mientras nosotros digamos que no tiene hepatitis porque no tiene los marcadores positivos en pacientes inmunosuprimidos, no vamos a diagnosticar. Ahora ya hablamos de la virología, hablamos un poco de los marcadores serológicos, quiero hablar de los factores de riesgo. De los factores de riesgo, pues están los individuos que tienen enfermedades hepáticas, los contactos, es muy interesante, digamos, ver estos pacientes que han recibido terapias inmunosupresoras, donde se ven fenómenos de reactivación, pero hace varios años, hace muchos años, con todo lo que era multipuntura, por ejemplo, quimioterapias que se fraccionaban, nutriciones parenterales que se fraccionaban, por ejemplo, estas vitaminas K que eran multidosis y se colocaban a los recién nacidos, se pueden contaminar y hacer brotes de virus B. Cada vez es mucho menos eso porque ya todo viene en monodosis, pero hay que tenerlo en cuenta. Los usuarios de drogas ilícitas, las personas que reciben agujas, inyecciones y un concepto muy importante de los tatuajes. Todo el mundo piensa que el problema de los tatuajes son las benditas agujas desechables. No tiene nada que ver. Usted le pueden hacer un tatuaje con 50 agujas desechables y le puede dar hepatitis porque el problema, el carrier de la hepatitis no está en la aguja, está en el sistema y sobre todo en esos sistemas donde tienen cárculas de ser colorante, en donde se pueden colonizar, donde puede estar el virus y se cambia la aguja y puede estar integral. Entonces, los entornos profesionales desechan todo este tipo de cosas para poder usar otro tatuaje. Los entornos profesionales, créanme que no tiene que ver con que sea caro o que sea bonito el sitio. Y en un estudio observacional que hicimos con unos estudiantes, donde lo mandamos a los sitios top de Bogotá para hacer tatuajes, no encontramos ninguno que cumpliera con el criterio de entorno profesional. Pero sí tenían estrellitas de que están habilitados porque tienen 4 papeles y hacen eso bobada. Eso hay que ir hacia lo que es. Los factores de riesgo tienen en pacientes con diálisis, lo conocen las mujeres embarazadas. Es imposible entender cómo en el país tenemos una ley que dice 480 y no es que hace lo del control prenatal que lleva como 10 años y solamente pide antígeno de superficie a la mujer embarazada, como si no existieran otros marcadores serológicos y como si eso fuera suficiente. Y tampoco recomienda la vacunación en caso de que sean negativos en los preconcepcionales, lo cual hace que nosotros tengamos todavía mucha deuda con eso. Los internos, los pacientes con VIH, los profesionales de la salud, y aquí hablo de la vacunación. Si yo les pregunto a todos, ¿quiénes de ustedes están vacunados de hepatitis B? Todos levantan la mano. Pero si yo les pregunto cuáles de sus hermanos están vacunados por hepatitis B, ninguno. Como si la hepatitis B fuera aquella enfermedad de transmisión sexual selectiva de los trabajadores de la salud porque tienen que firmar un contrato. La vacunación de hepatitis B en el adulto llega a ser 27 hasta 40%. Quiere decir que 6 de 10 personas no se están vacunando siendo adultos y siguen siendo susceptibles, lo cual es totalmente imposible de entender de una vacuna que vale 30,000 pesos. Hay factores de riesgo para hacer progresión hacia la cirrosis y obviamente están relacionadas con condiciones médicas debilitantes y con progresión del virus. Y eso lo podemos ver en esto. Esto es muy bonito porque es una cosa muy sencilla del riesgo de progresión de la enfermedad. Cuando hay bajo DNA y bajo antígeno de superficie, pues el riesgo de progresión es muy bajo.
Pero algo que nosotros no acostumbramos a hacer es la cuantificación del antígeno de superficie. Y la cuantificación del antígeno de superficie y actualmente la cuantificación del antígeno del core. Ojo, no los anticuerpos contra el core, sino del antígeno del core, también marcan la progresión de la inflamación. Y miren ustedes cómo las personas que tienen alta carga viral, pero alto contenido del antígeno de superficie e incluso del antígeno del core. El antígeno del core no hay ahorita cómo medirlo acá en el país, pero se mide y es un marcador barato, mucho más barato que la carga viral y que puede permitir la progresión. Los genotipos C, D y F muy frecuente en América Latina, los mutantes del precobre y todo este tipo de cosas que pueden terminar en cirrosis, los que tienen antígeno B negativo. Y estas tablas de todos estos marcadores, como son antígenos de superficie, el anticore total, la IgM para el core, los anticuerpos contra antígenos de superficie y la carga viral, tienen una sola ventaja sobre todas las demás, que están dentro del sistema de salud. No hay que hacer ni presa. Lo que pasa es saberlos interpretar. Y en este proceso de interpretación quiero hacer énfasis en el primero, que cuando una persona no ha tenido contacto con hepatitis B no debe salir de un consultorio sin una indicación de vacuna. Esta enfermedad, esta vacuna previene no la hepatitis B, sino el cáncer hepático y la cirrosis. Y tenemos que ofrecer activamente la vacuna de hepatitis B a las personas que se les ha descartado hepatitis B. No podemos ver un paciente con ictericia que decimos no tiene hepatitis B y simplemente mandarlo al gastroenterólogo o decir que ya no es un problema de nosotros. Ese paciente debe tener una vacuna de hepatitis B. La infección aguda y la infección crónica son definiciones clásicas en donde tiene que relación la presencia de los síntomas los primeros 4 meses, en donde la mayoría de pacientes resuelven adultos, no sucede así en niños, y la infección crónica es la persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses y que tienen ese riesgo de esa perpetuación por la actividad inflamatoria que se desarrolla en el tejido hepático para terminar en fibrosis, que termina siendo cirrosis, o la progresión a cáncer por la desregulación que tienen del crecimiento celular hepático. Entonces, en las fases crónicas de la infección hay distinto enfoque en los niños y en los adultos. Vamos a ver más adelante en la charla que viene, nos van a hablar mucho más de tratamiento. Lo que yo quiero dejar claro es que la hepatitis B es una hepatitis que siempre tiene una opción de manejo. Número 1. Número 2, la opción de manejo depende mucho de un diagnóstico oportuno y de un seguimiento serológico y de bioquímica hepática. Y tercero, la enfermedad por hepatitis B, como siempre tiene tratamiento, siempre debe tratarse. Las manifestaciones de la enfermedad clínica aguda son conocidas por todos ustedes y vuelvo a repetir, y creo que Abraham lo acabamos de mencionar, las hepatitis crónicas tienen una característica, es que no producen ictericia. Y mientras en las facultades de medicina sigan enseñando que si uno se pone amarillo tuvo hepatitis, y lo que tienen que decir es que cuando uno tiene hepatitis clínica lo que menos se pone es amarillo. Y dejar la cosa de que la hepatitis es solamente estar amarillo. La hepatitis A tal vez es la más ictérica, pero la B y C las que menos producen ictericia, y ya vemos lo que pasa con la hepatitis E. Hay factores de riesgo acompañados para el carcinoma hepatocelular, lo que involucra un poco más del diagnóstico, y es importante que tengamos en cuenta eso, porque las reducciones de la carga viral, la disminución efectiva del control viral es lo que permite hacer esto. Muchos pacientes se siguen, por ejemplo, con ecografías anuales y no se piden los biomarcadores. Entonces, algunas personas dicen, pero ¿yo por qué me tengo que tomar este tratamiento si no siento nada? Y si nosotros no somos enfáticos en qué grupo de personas van a ceder la cirrosis, no se permite la herencia, no hay cumplimiento, y ya cuando hay la presencia del cáncer o la enfermedad, pues ustedes saben que hay una limitación terapéutica. La hepatitis B aguda generalmente no se trata, y solamente en casos de que haya insuficiencia hepática, y las hepatitis B crónicas, como les anticipo, vamos a hablar de una charla de tratamiento, pero aquí yo quiero hablar de lo que se llama cura inmunológica o cura funcional, que es esa ausencia del antígeno de superficie por presencia de anticuerpos. Cuando hablamos de la cura funcional, estamos dando un punto muy importante, que si los anticuerpos se pierden, se reactiva la enfermedad.
medicamentos, y voy a repetirlos varias veces, como rituximab, dosis de esteroides abajo a altas dosis, medicamentos para enfermedad inflamatoria intestinal como anti-TNFs, son medicamentos que tienen esa capacidad de que una cura funcional se vuelva en una enfermedad por la pérdida de la activación de anticuerpos. Las terapias actuales están dirigidas a mantener cargas virales bajas, a lograr una cura inmunológica, una cura funcional a través de la producción de anticuerpos, mantener las aminotransferancias dentro de límites inflamatorios normales y resolver la actividad necroinflamatoria. Pero eso es distinto a decir que estamos curando la hepatitis B, estamos simplemente haciendo una disminución de la actividad de la inflamación, pero vamos a ver si se puede hacer una eliminación de esto. Medicamentos que tenemos disponibles y los tenemos todos en el país, entecavir, tenofovir diproxilo y tenofovir alefenumida, con esos tratamientos que ustedes conocen, en donde, digamos, son antivirales de acción directa y que nos permiten hacer un control de la enfermedad, permitiendo dos cosas básicamente, la supresión viral y buscar la producción y generación de anticuerpos, y mucho menos probable perder el antígeno de superficie o hacer pérdida del antígeno de superficie de hepatitis B. Este cuadro es muy importante porque reemplaza la vieja terminología con lo que debemos manejar la hepatitis B. Y la hepatitis B se tiene que, primero, establecer que sea crónica por la persistencia del antígeno de superficie. Un punto de inflexión muy importante es pedir el antígeno E y los anticuerpos para el antígeno E. En toda evaluación de una hepatitis hay que hacerlo. Y miren lo interesante que es el comportamiento de los niveles de transaminasas y de los niveles de esos niveles de transaminasas, su correlación que pueden tener con los niveles de la carga viral. Y por eso la ALT, en conjunto con la carga viral, ya no nos va a hablar de progresión o no progresión, sino de momentos en donde el tratamiento está indicado y donde el tratamiento debe ser, no está indicado. Y esta terminología actual nos permite ya dejar de lado, enmarcar este sí requiere, este no requiere, a saber que en el tiempo va a requerir o no va a requerir tratamiento. Hablando siempre de dos grandes escenarios. El primero cuando tiene el antígeno E negativo y otro escenario cuando el antígeno E es positivo. Y recuerden que eso tiene que ver con la activación de las transaminasas y la interpretación de la carga viral. Por eso pedir solamente una carga viral para solicitar tratamiento sin establecer la fibrosis y el antígeno E, no estamos haciendo bien la tarea. Básicamente buscar la cura funcional, que es esa cura inmunológica que le está hablando a través de la pérdida del antígeno de superficie, buscar los marcadores bioquímicos y virológicos. La respuesta al tratamiento de hepatitis B tiene tres ejes: serológico, bioquímico y virológico. Esos tres ejes son tres, no es solamente pedir carga viral, por Dios, ni para hacer diagnóstico ni para monitorizar el tratamiento. Y de ahí se descargan las guías que van a revisar más adelante acerca de la indicación o no de los tratamientos y cuándo se pueden hacer combinaciones o no combinaciones de tratamientos, o las nuevas alternativas terapéuticas que hay o las nuevas estrategias terapéuticas que se plantean en hepatitis B. Voy a hablar dos slides para hablar de algunas situaciones especiales. La coinfección con VIH es obviamente, ya todos conocemos, mandatorio tener la protección, pero sobre todo el seguimiento serológico de los marcadores de transformación de malignidad, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, hacer las pruebas de elastografía, son importantes, sobre todo en pacientes que no tienen adherencia al tratamiento antiviral. En los trasplantes hepáticos hay que acompañar el tratamiento con la inmunoglobulina. En Colombia hoy no hay inmunoglobulina para hepatitis C, está desabastecida y solamente se consigue en casos de exposición sexual o en algunas cosas, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta en los trasplantes. En las mujeres embarazadas, hacer un adecuado diagnóstico. Y el adecuado diagnóstico no solamente pedir antígeno de superficie, hay que pedir antígeno de superficie, anticore y anticuerpos para antígeno de superficie. Si son todos negativos, establecer un plan de vacunación. Y si alguno de los dos está positivo, una correcta evaluación.
Sin duda, en muchos escenarios de la mujer embarazada, cuando la enfermedad está compensada, tiene bajas cargas virales, no tiene mayor trascendencia dar el tratamiento, se pone la inmunoglobulina en el recién nacido, pero en los demás escenarios se debe considerar el tratamiento. Entonces, en una mujer embarazada es muy importante el diagnóstico y los exámenes preconcepcionales, por favor, no solamente antígeno de superficie, no crean en esa guía, si no vamos a perder más pacientes que tengan hepatitis B con antígeno de superficie negativo, que hay bastantes. Los inmunosupresores. Y yo quiero llamar la atención porque ya tenemos casos de pacientes que han sido valorados por muchos grupos y se lleva inmunosupresión. Y hoy inmunosuprimen el neurólogo, el gastroenterólogo, el hematólogo, el reumatólogo, todo el mundo, el dermatólogo, un gran grupo de especialistas que llevan inmunosupresión, y la valoración de la hepatitis B debe ser importante, sobre todo en una población como Colombia que tiene 60% de no vacunados. Y se deben solicitar no uno, sino 3 exámenes: antígeno de superficie, anticore total y anticuerpos contra el antígeno de superficie. No es uno, son los 3. Y con los 3 usted puede establecer en quién pide o no carga viral y no hacer lo que siempre se hace, que es pedir cargas virales. Gasta la plata del sistema, es establecer la serología y mirar qué tipo de tratamiento se asocia con la progresión de la enfermedad. Medicamentos como antraciclinas, anti-TNF, esteroides, medicamentos sobre todo como natalizumab, valentizumab, rituximab, ocrelizumab, que están indicados a esclerosis múltiples, artritis reumatoidea, terapia de inducción en órganos, medicamentos para esteroides, son pacientes de alto riesgo de reactivación. Y también tenemos que tener claro que los pacientes que están sometidos a este tipo de tratamiento no es que no se les pueda dar, sino que se les debe dar profilaxis. Y la profilaxis está indicada mientras se mantenga el tratamiento hasta 6 a 12 meses después. En conclusión, yo quiero dejar 5 mensajes para llegar a la casa. La primera, la hepatitis B tiene vacuna y no estamos vacunados. Mientras en la familia de un médico solamente esté vacunado el médico, es un fracaso en la vacunación. Tenemos que vacunarnos a todos. Número 2, la hepatitis B no se diagnostica con antígeno de superficie, se diagnostica con un perfil serológico completo. Número 3, la bioquímica, la ALT, es la que permite la continuidad, evaluar la inflamación, y con los marcadores serológicos y los marcadores bioquímicos sumados a la progresión o no de cirrosis son las que van a determinar los momentos adecuados de tratamiento. Cuarto, la enfermedad de hepatitis B siempre tiene una opción de tratamiento, pero uno no trata lo que no diagnostica y lo que no sabe. Y para eso hay que establecerlo. Y por último, ojo con la inmunosupresión. Aquí están inmunosuprimiendo pacientes y gracias a mucho esfuerzo, después de 10 a 15 años al menos se hace un cuantiferón, una tuberculina antes de inmunosuprimir. Pero lo de hepatitis B, hepatitis está todavía embrionario, porque nosotros ni vacunamos ni diagnosticamos, pero sí formulamos esteroides y sí formulan medicamentos caros. Y mientras los medicamentos costosos inmunosupresores sean importantes, los van a formular cada vez más. Y las personas pueda que no mueran de cáncer, pero no tendrían ninguna disculpa que se mueran por una hepatitis B reactivada por no diagnóstico. Muchas gracias. Estas son mis redes sociales, InfectoWeb, en todas las redes sociales. Si ustedes nos escriben, esta charla va a quedar grabada ahí para que ustedes la puedan compartir con todos ustedes y quedaré atento a sus preguntas. Muchas gracias por la atención.